Continuando en JN Noticias, nos acompaña en nuestros estudios el abogado penalista Juan Carlos Portugal, con quien vamos a conversar sobre el financiamiento privado, las penas y las sanciones que rigen dentro de la normativa electoral. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, habría que verificar primero cómo está el tema de la normativa electoral con el aspecto del financiamiento privado, ¿cierto? Hoy actualmente, tras una serie de reformas al Código Penal, como consecuencia de sucesos legales que han acontecido en tiempos actuales, se han incorporado dos delitos, entre ellos la fuente prohibida de financiamientos por parte de entidades públicas y entidades privadas, con el propósito de neutralizar estos aportes o principalmente con el propósito de darles un registro lícito para evitar consecuencias de aportes fantasmas, de lo que hoy jurídicamente se denomina como pitufeo y entre otras consecuencias que traen investigaciones contra candidatos y organizaciones políticas. Es un término que has utilizado que el ciudadano de repente podría comprenderlo y tú nos podrías ayudar a graficarlo, ¿no? ¿A qué se refieren cuando se habla del pitufeo? El pitufeo, sí, es un modus operandi, un modo de procedimiento que muchas fiscalías advierten en algunos casos. Te lo explico de manera bastante sencilla. El pitufeo consiste en identificar a una persona determinada o varios ciudadanos también con la finalidad de que estos se acerquen a entidades bancarias y depositen una persona a diferentes cuentas en diferentes bancos, pero siempre con el beneficiario identificado. ¿No? O determinadas en este caso, las personas, organizaciones políticas. Efectivamente. O, digamos, candidatos o representantes de estas. O determinados ciudadanos aportan en entidades financieras, pero con montos reducidos. Con montos reducidos precisamente para evitar la identificación de algún eventual monto excesivo proveniente de un delito de lavado de activos o alguna identificación financiera que les permita llenar un tipo de formulario. De manera que se efectúan estos depósitos mínimos en contenido, ciudadanos o ciudadano en diversas entidades financieras, con la finalidad de, a partir de ese monto mínimo, sumados todos ellos, generar un monto bastante abundante. Con los aportes mínimos generas un monto sumamente alto y esos montos finalmente altos son los que van directamente dirigidos a las organizaciones políticas y ese pitufeo tiene por finalidad evitar el registro financiero o el llenado de formularios dada precisamente la mínima cantidad de montos que se entregan. Esto es lo que podríamos decir lo que el Código Penal acaba de actualizar con respecto al falseamiento de la información en las aportaciones. Claro, se han generado numerosas investigaciones en nuestro país frente a diversas organizaciones políticas. Actualmente aún en investigación, solo en investigación. Bien, y muchos de estos financiamientos se han generado principalmente por lo que la Fiscalía considera son falsos aportantes. Es decir, tú depositas un dinero, tú eres una empresa de prestigio internacional, bien. Sin embargo, para evitar que seas tú quien sea registrado como aportante de esa organización política, la organización política identifica, bien, detecta y comunica a determinadas personas, ciudadanos, que pueden ser de la organización o no, con la finalidad de hacerse pasar por falsos aportantes y así llegar al monto a través de estos falsos aportantes que la empresa efectivamente dio. Bueno, y en ese sentido, ¿no? Digamos de estas resoluciones que pueda ir sacando el Código Penal o que pueda estar investigando el Ministerio Público, estos financiamientos que realizan las empresas privadas, hay un cambio en la normativa de lo que es ahora y lo que era antes, ¿no? Así es. En ese punto podríamos de repente podrías explicarnos cómo es ahora una organización política para si quiere aportar a una organización política. Una entidad privada a una organización política, claro. Y cómo era antes, ¿no? Claro. Antes el registro financiero no era tan intenso. Por ejemplo, a partir de esta famosa tesis del pitufeo, en donde los montos eran bastante mínimos y con ellos se evitaba un registro o un seguimiento o una cadena financiera que generaba registros contables, registros auditados y que evidentemente podría identificarse el origen de estos fondos y principalmente la identificación de estas personas. Hoy, por ejemplo, algunas entidades financieras, si no son todas, exigen a la persona, sea un aportante o a una otra que simplemente transfiera o realice un monto a otra persona, la presencia del DNI. Siempre, quizás no un formulario, el formulario ciertamente cuando las sumas son bastante altas, pero ahora en cualquier entidad, para evitar precisamente estos pitufeos que provengan finalmente en investigaciones,
exigen la identificación de la persona que va a aportar, para dos objetivos principalmente. Cosa que no sucedía antes. Cosa ¿cierto? que no sucedía antes. Principalmente para garantizar quién es la persona, para seguirla si es que se genera una investigación y para proteger la cuenta de la persona que está recibiendo ese dinero. ¿Quién es el beneficiario? ¿Quién es el beneficiario? Hoy esta incorporación al Código Penal de la prohibición de financiamiento prohibido, que es básicamente financiamiento ilegal, lo prohibido tiene que estar relacionado, si es que estamos en el contexto de un Código Penal, a lo ilegal, están prohibidas cuando se tratan de personas jurídicas que han sido sentenciadas por algún delito o que se encuentren con alguna consecuencia administrativa, como por ejemplo la clausura, la inhabilitación o entre otras medidas administrativas. Una empresa que ha cometido un delito o una empresa que ha cometido, en definitiva, una sanción o que es generadora de una sanción administrativa, no pueden aportar ni un sol ni millones de dólares. Bien, ahora vayamos al siguiente punto. Ok, estamos en esos procesos de investigación y todo este tema conceptualizado en sanciones. ¿Qué le vienen sanciones tanto al aportante como al beneficiario? En este caso podría ser empresas y organizaciones políticas. Sí, la norma ha establecido varios supuestos. El que solicita, el que recibe, el que percibe, el que entrega, de manera que la sanción alcanza no solamente al beneficiario, para que lo entienda el ciudadano, aquel que se beneficia con el aporte, el candidato o la organización política, porque hay que diferenciar ambos conceptos. Se hace aportes a las organizaciones políticas como una persona jurídica, como también se hacen aportes a determinados candidatos. Yo quiero que tal candidato salga elegido como congresista. Entonces se hace un aporte con nombre y apellido al candidato o también a organizaciones políticas. Para que lo entienda el ciudadano, la organización política vendría a ser una personería jurídica y el candidato una personería natural. Por ejemplo, organización política Juntos por el Perú. No existe, pero permíteme dar ese ejemplo. Organización política Todos Somos Hinchas de Perú. Bien, a esa organización política se le hace un aporte, a una cuenta de la organización, o si es que yo, Juan Carlos Portugal, desea participar como congresista de Juntos por el Perú, me hace un aporte directamente a mí, a título de candidato personal y no hacia a la persona. Entonces, hoy la norma ha establecido que se sanciona hasta 5 y si son agravantes hasta 8 años al que solicita, aporta, recibe, siempre tratándose, y esto es importante que se sepa, de financiamiento prohibido. Esto es de financiamiento que no ha generado un dinero, un monto proveniente de una actividad lícita y que por el contrario se castiga aquella que proviene de una actividad criminal. Está pensado ciertamente en evitar el delito de lavado de activos y, digamos, encubrirlo, ocultarlo y hacerlo parecer como cierto a través de las organizaciones políticas mediante los aportes. Ahora, desde el lado de tu profesión, habría que hacer también una exhortación, por así decirlo, ¿no? A las organizaciones políticas, porque si hemos llegado a esta la realidad coyuntural, extremo, ¿no? Es debido a que han habido, obviamente, casos, ¿no? Los cuales han sido muy puntuales, ¿no? ¿Cuál sería la reflexión en ese caso? Yo creo que la reflexión no solamente es de abogados, la reflexión es del Estado, a través de sus mecanismos de publicidad que tienen por propósito hacer pedagogía con el ciudadano, orientar al ciudadano, y también de los medios de comunicación y por supuesto de los propios partidos políticos. Estas situaciones se han generado por falta de información. La gente considera que aportar es lícito, perfectamente, siempre y cuando ese dinero que vas a aportar, porque tienes un interés en aportar y es absolutamente válido, sea un dinero respaldado lícitamente por alguna circunstancia que lo permita. Entonces, yo sugiero, y mi exhortación como abogado y docente universitario es que los ciudadanos lean la norma. Yo creo que el ciudadano debe tener un código penal en sus manos, debe saber las legislaciones que modifican financiamientos y que a ellos los puede vincular en un escenario como ello. Orientarse, escuchar las entrevistas, leer los periódicos para de esa forma poder tener, digamos, una explicación mucho más sincera y también, de alguna forma, sancionarlos a través de las normas. El Código Penal tiene un factor de prevención y un factor de castigo, de punición. El Código Penal tiene esos dos objetivos. Ciudadano, lee esta norma, no hagas eso, porque si es que tú has cometido un delito de estafa y el dinero proveniente de ese delito de estafa lo estás utilizando para apoyar a un partido o a una organización política o a un candidato, eso se llama lavado de activos.
Eso se llama, y podría calzar también en financiamiento de participaciones políticas prohibidas, con financiamiento prohibido. De manera que es importante que el ciudadano sepa entender la norma, sepa hasta dónde llegar, porque este también tiene un carácter no solamente punitivo, sino también de prevención, que es en esencia lo que permite saber hasta qué camino dar, hasta qué paso dar al ciudadano. Aparte, ¿el ciudadano tiene con su voto el tema de premiar o castigar a una organización con tanto política, mayor razón, ¿no? para que esté ilustrado, con tanto mayor razón para que esté ilustrado. Los responsables no son los políticos, son los que colocan al político en una cuota de poder. Nosotros, a través de nuestro voto, colocamos al político en una cuota de poder, de manera que somos igualmente responsables, si se quiere morales, en algunos casos penales, de que a través de nuestro apoyo, por desconocimiento de la norma, cuando existen canales que perfectamente están siendo dirigidos al ciudadano para evitar lo que están haciendo, finalmente escuchen, pero no oigan. Y hoy por hoy el ciudadano, digamos, tiene herramientas mucho más poderosas que antes, ¿no? Redes sociales, el Jurado Nacional de el Elecciones ha canal del presentado jurado. la plataforma Voto Informado y la plataforma electoral también, donde pueden revisar todas las hojas de vida de los candidatos y el historial de los partidos políticos, y que ¿no? llega principalmente a todo el Perú. O sea, no es clasista, es información. Redes sociales, este canal en donde se hace academia a través de esas entrevistas, plataforma del Jurado Nacional, resoluciones del Jurado Electoral Especial, periódicos locales, nacionales, de manera que la información está. Que no se quiera leer y que se quiera continuar con mucho respeto en el padecimiento de la ignorancia, producto de una falta de información, finalmente es decisión del ciudadano. Muchas gracias por haber estado aquí en JN Noticias. Mucho gusto, gracias. Bien, nosotros nos vamos a una muy breve pausa y vamos a retornar con más información.